nos permite el día de hoy tener una enseñanza más. Voy a volver a enseñar el libro de Ruth. Tal vez no exactamente, no es el mismo enfoque, pero hay cositas que ya sabe, entonces eso me ayuda, porque ya usted ya conoce el libro de Ruth, ¿verdad? Entonces, y esta ocasión tenemos, en hebreo se llama Megillat Ruth, o libro de Ruth, y estamos todavía, ¿verdad?, en la extensión de Shavuot, la fiesta de las semanas, donde se refleja de manera especial la redención. Hay cosas muy importantes en las Sagradas Escrituras. Todo es importante. Pero uno de los conceptos más importantes a lo largo de todas las Escrituras se inicia, por supuesto, en el libro de Génesis y continúa por los profetas hasta llegar al libro de Apocalipsis. Sin embargo, el concepto de redención a veces no lo hemos entendido. Y si queremos entender la fe de la manera correcta, apropiada, como tiene que ser, tenemos que percibir, ¿verdad? Tenemos que entender que el Mesías aparece desde Génesis. Desde ahí se muestra su redención, su obra. Y sobre todo con el libro o la carta de los Hebreos vamos a ver quién hizo todo. Entonces, si queremos comprender verdaderamente la esperanza mesiánica, el reino mesiánico, necesitamos entender el concepto de la redención. La redención. Y uno de los lugares donde podemos hallar de manera sintetizada, ejemplificada, diseñada la redención es en el libro de Ruth. Un libro pequeño, solamente 4 capítulos. Pero ahí encontramos la redención. ¿Ok? Entonces, para que podamos entenderlo, encontramos ahí al final del libro de Ruth, nos vamos a encontrar con una persona muy importante. El libro termina con un personaje bien importante, el rey David, que por supuesto cuando lo menciona el libro de Ruth, no era rey. Apenas era tal vez un niño, un joven, un muchacho, ¿verdad? Pero cuando se habla de David, piense en el reino mesiánico. ¿Por qué? Porque de la línea o linaje de David viene el reino mesiánico. Bendito es el rey que vive para siempre. Alabado es el poderoso Dios. Entonces, debemos pensar en el Mesías cuando escuchamos David. Y analizamos lo que escribe David, lo que enseñó David, lo que profetizó David, porque nos va a enseñar cosas muy valiosas sobre quién es el Mesías. Y les repito, vamos a llegar al libro de Hebreos prontamente, ¿verdad? A la carta de los Hebreos, y ahí vamos a ver cosas sorprendentes acerca del Mesías. Dice la Escritura, Ruth, capítulo 1, verso 1, aconteció... ¿Cuándo? En los días que gobernaban. En los días que gobernaban los jueces. ¿Cómo eran los días en que gobernaban los jueces? A ver, cuando gobernó Sansón, ¿cómo era? Cada quien hacía lo que... ¿Perdón? Cada quien hacía lo que le parecía. Se la voy a poner fácil. Todos hacían la voluntad de Dios. Desde su propia perspectiva. Nadie pensaba que estaba mal. Si usted les dice, usted anda mal, estoy haciendo las cosas bien. Pero lo estaban haciendo desde su propia perspectiva humana y no desde lo divino que dijo el Eterno. Entonces, eso nos lleva a ver que cada uno hacía ¿qué? Lo que le parecía que estaba bien. Lo que pensaban que era correcto. En esos días en que gobernaban los jueces, hubo también ¿qué cosa? Hambre en la tierra. Y un hombre, un varón, un padre de familia de Belén de Judá, Bethlehem, de la casa de pan, curiosamente, ¿qué sucedió con este hombre que era de Belén de Judá? Fue a morar, ¿a dónde? ¿A dónde se fue a vivir? ¿Quién es Moab? Moab es un pueblo enemigo de Israel, que ni siquiera tenían permitido entrar.
en la congregación del Eterno. Precisamente, hasta esta mujer que va a entrar. Ahí se cumple la 10ª generación. Hasta la 10ª generación. Ok, se fue este hombre a morar en los campos de Moab, él, su mujer, ¿y qué más? 2 hijos suyos. Ok, perfecto. Entonces encontramos algo importante. El primer versículo nos dice que esta historia acontece cuando gobernaban los jueces. ¿Qué sabemos acerca de ese tiempo? Pues no era el mejor tiempo que nosotros podríamos imaginar. No era tiempo de las vacas gordas, por decirlo así. Era tiempo de problemas, ¿y qué más? Problemas. Por donde quiera que le buscabas, había problemas. Se mataban entre ellos, se violaban, se asesinaban, se robaban, venían los enemigos, nos robaban, no tenían paz, y les levantaba un libertador, apenas los libertaba unos pocos años, y otra vez 40 años prisioneros. Otra vez venían los enemigos, les quitaban la comida, les quitaban el ganado, les quitaban sus hijos, les quitaban todo. Esa es la época de los jueces. Porque cada quien vivía, ¿cómo? No siguiendo la palabra del Eterno. Cada uno vivía bien desde su perspectiva. Dígale al mundo hoy, están caminando mal. ¿Mal estás tú? Ellos van bien desde su perspectiva, ¿sí o no? Pero ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Por qué cree que estamos como estamos? ¿Por qué cree que vivimos como vivimos? Porque cada quien vive como le place, su propia gana, como cree que es lo mejor. Amados hermanos, cada uno hacía ante los ojos del Eterno lo malo, ante sus ojos propios hacían lo correcto. Entonces vamos a ver el texto en hebreo. Dice, Vayehi, Vijemei, Shefot, Hashoftim, Vayehi. Aparece 2 veces la palabra Vayehi. Raab, Baares, Vayelech, Ish, Migvei, Lehem, Yehuda, Lagur Bizdei, Moab, Beistu, Unei, Banar. Aconteció. En español no lo notamos, pero una Vayehi que aparece aquí es aconteció. ¿Qué acontece? En el tiempo que gobernaban los jueces. Y otra vez acontece. 2 acontecimientos. Esto nos habla que es un acontecimiento seguido de otro. Hoy, por ejemplo, vemos una crisis en un estado. Por ejemplo, ahorita está aconteciendo un éxodo de personas que no tienen papeles de un estado de la Florida. ¿Qué va a traer todo esto? Va a traer una gran crisis a este estado. Acontece algo y luego va a acontecer un acontecimiento sigue a otro. Es lo que nos está indicando, aunque en español no se nota. Pero eso lo estoy poniendo aquí. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que aconteció que hay hambre en la tierra. Ahora, cuando hay hambre en la tierra de Israel, ¿es porque el Eterno está agradado o es porque le ha desagradado todo? Porque hay hambre en la tierra de Israel. Él prometió siempre darles bendición, ¿sí o no? Entonces, cuando no hay pan, hay enojo de parte del Eterno. Hay un juicio de parte del Eterno. Hay un problema que el Eterno está indicando. Y por eso nos dice, acontece, ¿por qué? Acontece que estaban gobernando los jueces, hacen lo que quieren, y entonces, como cada quien vive a su manera, ¿qué acontece? Que hay hambre en la tierra. Y hay un hombre que es rico. Este que vive en Belén de Judá es rico, ya lo vamos a ver por las escrituras. Tiene. Pero ¿qué pasa cuando viene la necesidad y hay un rico? ¿Qué tenía que hacer el rico? ¿Qué? Entonces, ¿por qué se va? ¿Por qué se va entonces? ¿Por qué? Porque no quiere compartir de las bendiciones que el Eterno le ha dado. Y aquí viene el problema con nosotros. ¿Por qué el Eterno te bendice? ¿Para qué te bendice? ¿Aló? A veces nos escondemos. Huimos a Moab como lo está haciendo este hombre de Bethlehem. Acontece
Y un acontecimiento lleva a otro, y ese otro va a llevar a otro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a ver después en la vida de esta familia? A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Bendición en Moab? Dígamelo, a ver, vamos, rápido, usted ya se lo sabe, hombre. ¿Qué vamos a ver, Juan? Mira, se le muere el esposo. ¿No era suficiente para regresar ya a Israel? Pues no, muriéndose el esposo, casa a los 2 hijos con paganas. Y no piensa regresar. ¿Cuándo es que decide regresar o piensa regresar? Ya lo vamos a ver. Que les dije, cada vez que hay hambre en la Escritura, cuando vemos hambre es juicio del Eterno. Díganlo conmigo, juicio del Eterno. Juicio no es que del le está, Eterno. ay, mi hijo, te vas a hacer pasar hambre porque ves que no solo de pan vivirá el hombre. No, cuando hay falta de pan es juicio del Eterno. ¿Qué siente usted al ver una cuota así? Mira lo único que tienen para comer. Y nuestros hijos con abundancia de pan. Yo no quiero eso. Mejor cómprame una caja de maruchanas. Yo quedé devastado hace 15 años que fui a una conferencia de predicadores en el estado de Illinois, cerquita de Chicago. Y presentaron un mensaje, las señales del fin. Una mujer se está agonizando, una mujer morena de África. Está agonizando. Su niño está ahí todavía moviéndose y el sopilote ya está ahí. Nomás no la puede comer al niño porque ella todavía está viva y todavía le hace así al sopilote. Está grabándose en vivo. Y yo me preguntaba, ¿por qué el que está grabando no hace nada? Porque no puede. Es tanta la gente que está muriendo. Me quebranta mi corazón. Si yo tuviera a mis hijos así. Y no poderles dar de comer, ni siquiera sé si sería predicador. Me despedaza mi corazón eso. Y mis hijos, gracias al Eterno, no pueden decir jamás que han pasado hambre. Jamás. Ya. A veces se pelean por el jugo. ¿Y por qué te tomaste el jugo? Si es de toda la familia. Yo no sé por qué se pelean. Luego les compro otro, hombre. Ellos se pelean porque hay jugo. Yo que no tenía nada que pelear porque no había jugo. Yo me peleaba la leche de la vaca porque la vaca tenía menos leche. El hambre es un juicio del Eterno. Pero las personas pensaban que estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Las personas pensaban que estaban haciendo lo mejor. Y aquí es donde les voy a preguntar yo, tú, ¿estamos haciendo lo que creemos que es mejor? ¿Estamos haciendo lo que consideramos que es correcto o estamos escuchando al Eterno para hacer las cosas? ¿He prestado atención a la verdad escritural y la estoy aplicando a mi vida o estoy exactamente como en el tiempo de los jueces? ¿Cómo estamos actuando? Porque todos queremos las bendiciones del Eterno, pero ¿estamos dispuestos a escucharle? He ahí el problema. Esa es la pregunta que debemos responder y solamente de ese modo podremos evaluarnos. Recuerda lo que dice la palabra del Eterno. El Mesías, Yeshua, Cristo, Jesús, ya vino y volverá. Pero ¿qué dice? Y pagará a cada persona, no por lo que le haya hecho el pastor, por lo que cada uno de nosotros hizo. No te va a pagar por mí, ni a mí me va a pagar por ti. A cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Pero ¿cómo Él evalúa nuestras obras? ¿Cómo Él mira nuestras obras? No estamos hablando de la salvación ya lo hizo por ti. Pero una vez que eres salvo, tú das fruto. Si no está entendiendo, usted vive santidad, usted camina con Cristo, usted camina en el Eterno. No estamos hablando de que si te pierdes o no. Usted tiene la salvación. Pero ¿cómo vives una vez que eres salvo?
Ya lo leímos, ¿verdad? Esto, entonces vamos a pasar adelante. Vamos a hablar un poco de la redención. ¿Por qué? Aprendamos que la redención tiene que estar conectada solamente con un ser. ¿Por qué? Porque escrito está en la palabra del Eterno. No hay otro nombre. No hay otro ser, ni hombre ni mujer, solamente uno. No hay otro nombre del cual podamos ser salvos. Solamente hay uno. ¿Cuál? El nombre de el bendito Hijo del Dios Eterno, Cristo, Yeshua, el Mesías. Entonces, quiero decirles que ese Cristo, ese ungido, ese Mesías, está fuertemente relacionado con la redención. ¿Por qué? Él es nuestro Redentor. Él es mi Redentor. Entonces, existe una relación inseparable entre redención y reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Redentor no te está salvando nada más para que vivas aquí, en Mount Pleasant. Te está salvando para que vayas al reino, que Él va a estar ahí reinando, porque Él quiere que estés con Él en su reino. Por eso te vino a rescatar. Por eso vino a rescatarme. Alabado sea Él. Entonces, amados hermanos, vemos que este hombre de Bethlehem, ¿verdad?, se fue y vive en los campos de Moab. Esa decisión que tomó es una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque sabemos bíblicamente que Dios llevó a su pueblo, ¿a dónde? ¿A Moab o a la tierra prometida? Entonces, ¿dónde estaba la bendición del Eterno? ¿En dónde? Dígamelo. La tierra prometida. ¿Qué hace entonces este hombre en Moab? Si el Eterno no ha bendecido a Moab. El Eterno no ha mandado la bendición para Moab. Claro que les da pan, claro que les da comida, pero la bendición para su pueblo está en la tierra de su pueblo. Amén. Y cuando Él se va, no es la mejor decisión. Por eso, yo no te digo que no te vayas. No es que yo me quiero ir para Chicago porque allá están pagando a $30 la hora. Aquí me pagan a 15, ya me voy para allá. No te digo que no te vayas, pero ¿te está enviando el Eterno o te está enviando la codicia? Santo. ¡Aló! Aleluya. Luego, ay, pues mire que ya perdí todo lo que me ha ido bien. Pues es que no te viste la voluntad del Eterno. Dios. Sabemos bíblicamente que el Eterno lleva a su pueblo a la tierra prometida. Es ahí donde están las bendiciones. ¿Cómo? Practicando la bendita Escritura. Y estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán. Si tú si escuchas y guardas mis mandamientos, te van a seguir, te van a alcanzar. Pero estas maldiciones también te van a perseguir y te van a alcanzar si tú, aunque huyas a Moab, nada más no lo hagas. Amados hermanos, en Israel estaba la expectativa de la bendición. ¿A dónde más vive? Él vive en la ciudad que se llama Casa de Pan. O sea, él era un elegido para testificar del poder del Eterno. Amén. Oye, yo vivo en donde hay abundancia. Yo vivo en la Casa de Pan. Amén. ¿Y por qué Casa de Pan? Porque ahí nacería el Amén. pan de vida. Aleluya. Ahí nació el pan de Amén. vida. Yeshua el Mesías. Amén. Dice la Escritura en el versículo 2 de la siguiente manera. El nombre de aquel varón era, ¿cómo se llamaba? Elimelech. Y el nombre de su mujer, ¿cómo se llamaba? Noemí. Bueno, hermana Noemí, no. Todo esto sentado en esta historia. No voy a hablar nada de ustedes. O sea, no voy a pensar que de pronto además está hablando de mí. Todo esto sentado en la historia de cómo se llaman ellos. Los nombres de sus hijos, ¿cómo eran? Eran dos hombres. Uno era Mahlón y el otro era Kilión. Efrateos vuelvo a mencionar, de Belén de Judá. ¿Y qué nos dice? Llegaron pues, ¿a dónde? A los campos de Moab, Vayihiyú, Sham. Esa palabra significa, no tenían la más mínima intención de un día regresar. Ellos no fueron de vacaciones, no fueron por un tiempo mientras pasa el hambre. Ellos fueron para quedarse allá, para quedarse a vivir allá. Entonces, este hombre se llama, ¿cómo dijimos? Beshem Haish Elimelech. Eli significa Dios, o más bien mi Dios. Porque Él es Dios, Eli es mi Dios. Mi Dios.
Y esta palabra, Elimelech, está compuesta de dos palabras, Eli y Melech. Eli es mi Dios y Melech, que significa rey. Entonces, con su propio nombre estaba proclamando, yo tengo un Dios que es ¿qué? Rey. Yo represento a alguien que es el rey, el proveedor, el que siempre está pendiente de su pueblo. Pero al irse a vivir a Moab está pisoteando el nombre, degradando el nombre, dejando de pasar por alto la oportunidad de exaltar a su rey. Amados hermanos, vamos a ver algo importante. Elimelech se fue porque era un hombre adinerado, ya lo sabemos y lo vamos a ver más adelante. Él tiene posesiones, pero en tiempo de escasez, ¿a dónde acude el necesitado? Con el que tiene un poco. Por eso el necesitado allá en el trabajo y anda con un gran problema en su vida. Ora por mí, por favor. ¿Por qué crees que acude a ti? Porque sabe que tú, supone que tú oras, que tú buscas el rostro del Padre y que tú vas a orar por Él para que el Padre Eterno le dé una migaja, hombre. La gente iba a ir a Elimelech, a mi Dios es rey, iba a ir a Él, ¿para qué? Danos un poco de pan. Pero este hombre no quiere compartir con nadie y decide irse. Amados hermanos, entonces recordemos uno de los mandamientos más importantes. El más importante de todos es: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus... Esa palabra fuerzas en hebreo es posesiones. O sea, con todo lo que tienes. Pero ¿cuál es el siguiente mandamiento? Que es idéntico prácticamente. Y a tú. ¿Cómo? O sea que si yo tengo y mi prójimo no tiene, ¿qué debo hacer? Pero es que ese sinvergüenza, tú dale, porque no le estás dando al sinvergüenza, estás cumpliendo el mandamiento de Dios. Simplemente, ¿tú crees que el Eterno nos da porque todo lo merecemos? Dime. ¿Tú crees que todo lo que el Eterno nos da porque lo merecemos? O nos da porque tiene grande amor para ti, porque te quiere bendecir, porque quiere levantarte y quiere que su nombre sea honrado. Se le espera, no que des todo, pero sí que des un poco, que aprendas a dar, que aprendas a ser dadivoso. Amados hermanos, ¿qué tienen en común estos dos mandamientos? Amar al Eterno y amar a tu prójimo. ¿Qué es lo que tienen en común? El amor. Dices que amas al Eterno, ama también a tu prójimo. No lo ignores, no lo humilles. Cuando abrazamos el estilo de vida de la palabra del Eterno, vamos a amar al Eterno. Por supuesto que sí. La palabra no te lleva contra el Eterno, te lleva a amar al Dios Eterno. Amén. Pero ¿qué sucede también cuando abrazas la palabra y la practicas? Te hace tener amor por tu prójimo, por naturaleza, porque esto es amor. Tiene dos hijos, Malón, Gedeón. ¿Qué son estos dos hijos, amados hermanos? Son una bendición en su vida de ellos. ¿Dónde viven? En la casa de pan, en Bethlehem. ¿Qué significa casa de pan? Lugar de la provisión. En este lugar, Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos proclamaban la provisión de Dios. Vivían de la provisión de Dios. Pero en vez de confiar en el Eterno, estamos pasando un momento difícil, porque no nos hemos portado bien como pueblo, vamos a clamar, vamos a buscar el rostro del Eterno y Él nos perdonará y volverá a enviar pan. ¿Se acuerdan lo que la profecía de Juan, un canto que canta que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar? Pero está tan movido ese canto que nadie va a llorar. Lloren sacerdotes, ministros del altar, y digan: perdona, Adonai, a tu pueblo. No desprecies para siempre tu heredad. Sálgase
de su comodidad, busquemos el rostro del Eterno. Tal vez tenga misericordia y deje un poco de comida, deje un poco de liberación, deje para la ofrenda. Y si hay para la ofrenda, Dios sigue bendiciendo. Pero ¿qué sucede cuando me lo quiero comer todo? Llegaron a los campos de Moab y ahí estaban. Llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Se quedaron ahí. No tienen intención de regresar. Verso 3 dice así: Vayamot Elimelech ish Naomi Batishaer ki ushnei baneha. Y murió. ¿Quién murió? Elimelech. ¿El marido de quién? De Noemí. Y quedó ella sola con sus dos hijos. Primero, muere el esposo. Empieza a acabarse la bendición. ¿Por qué muere el esposo? El Eterno estaría bien contento con el esposo por tomar esa decisión. Estaría bien contento el Eterno. ¿Verdad que no? Entonces, cuando el Eterno trae juicio, le puede quitar la vida a alguien. ¿Y qué esperaba el Eterno con eso? Que Noemí entendiera y dijera: ¿sabes qué? Vámonos. Pero ¿qué sucede? Tristemente, no es como nosotros pensamos ahorita. No, yo hubiera agarrado a mis hijos y vámonos para la casa. Vámonos para el pueblo. No, desgraciadamente ella no piensa así. Y tampoco vemos que le esté impidiendo a su marido cuando el marido toma la decisión de irse. No vemos que ella le diga: oye, espérate, tenemos que quedarnos aquí en la tierra de la promesa. No vemos que ella diga ni haga nada. Pero dice que muere el marido de Noemí y queda ella sola con sus dos hijos. Momento de regresar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Cuándo las tomaron? Ya que muere papá. Tomaron para ellos, para cada uno de ellos, mujeres de Moab. El nombre de una de estas mujeres era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y continuaron habitando ahí unos ¿qué? 10 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de 10 años, hermano mío? Murió también, díganlo conmigo, Mahlón y Kelión. ¿Por qué muere? ¿Bendición del Eterno? No. Perdón, entonces ¿por qué muere? Dime. ¿Por qué esperamos a veces a que el Eterno nos discipline tanto para decir: ahora sí voy a volver a... Una ocasión estábamos trabajando en un rancho por allá por Monterrey. Y el hijo de un varón que en ese momento se estaba congregando con nosotros se ahorcó, el chamaco. Jugaban de por sí bien brusco. Medio salvajillo los chamacos. Ya ven que cuando son todos chamacos son medio pesados para jugar. Y jugando, no sé cómo se aventó en un árbol y se le quedó la riata en el pescuezo, no sé qué pasó, o se quiso ahorcar, no sé, pero el chiste es que lo encontraron colgado ahí. Y ya me llamaron, yo estaba como a 10 minutos de ahí, trabajando. Me llamaron: venga. La señora se abrazaba de mis pies, hermano. Se abrazaba de mis pies y me decía llorando: por favor, a usted Dios lo escucha, dígale que me diga a mi hijo que no lo mate, por favor. Yo voy a hacer todo lo que él me diga. Yo voy a regresar a la congregación, porque ya no estaba viniendo. Dígale que si me da vida, yo voy a regresar a la congregación. Estaba conmigo otro varón ahí. Y tomó de la mano y le dijo: hermano, no puedo hacer nada. Oré por ella, oré por el niño. Oramos por el niño. La ambulancia que lo fue a traer se le rompió el motor del camino, no llegó. El helicóptero le hacíamos señas, se daba vuelta y vuelta y no encontraba dónde estábamos. El enemigo quería matar a ese niño. Ella seguía llorando, diciéndome, suplicándome que por favor orara por su hijo, que ya iba a regresar a Dios. Estaba este hermano ahí y me dijo:
Yo nunca esperaré que Dios me hable de esta manera. Jamás voy a llegar al punto donde Dios me tenga que hablar de esta manera. Tristemente no está aquí. Y no quiero que Dios le hable de esa manera. Pero ¿sabes qué? A ver si es ni así bueno. Trata de decir el corazón. Que a veces se vuelve uno. ¿Qué más necesitaba Noemí, la de nuestra historia, para regresar? Mueren sus 2 hijos. Dice que continúan habitando ahí. A simple vista parece natural, se casan. Pero pregunta, 10 años después, ¿tienen hijos? ¿Aló? Yo entiendo que por alguna razón a veces el Eterno permite esterilidad en unas personas. No vamos a juzgar eso. Pero aquí estamos viendo una historia bíblica. ¿Y saben qué? No tienen hijos. ¿Qué se llama eso en la Biblia? Hay un juicio de parte del Eterno. Porque ellos conocían. No es, por ejemplo, que usted acaba de venir del mundo, no sabía, y viene un problema de esterilidad. No es eso, no. Ellos conocían perfectamente la palabra del Eterno. No tienen hijos. ¿Por qué? Por el juicio del Eterno. Ahora, ¿con quién se casan? ¿Con mujeres que conocen del Eterno o con mujeres paganas? Yo voy a decirlo claro hoy, padres. Un matrimonio sano es el único que donde estamos en la misma fe. Dijo el niño que se comía las uñas. Yo lo sabía, pero quise hacer una buena obra. Pero yo no sabía que esto iba a pasar. Me ha tocado casar cuando no están en la misma fe. No necesita pasar un año para que me dé cuenta que eso va a un fracaso. El mismo día del amor. El mismo día del amor. Quiero que quede claro, el único matrimonio sano es cuando estamos en la misma fe. En otra fe no es un matrimonio saludable. Porque tarde o temprano uno va a estar en desacuerdo con lo que el otro cree. Amén. Yo les digo fácil. Mira, es que yo soy católico. Y tú, mujer, ¿quieres ser católica? Ve, síguelo, los casos igual. Pero estén en la misma fe, por lo menos van a creer lo mismo, van a hablar lo mismo, van a rezar lo mismo, hombre. Pero uno en una fe y el otro en otra, no puedo porque se van a pelear, van a dividirse, van a marcar a sus hijos de por vida. A veces me juzgan que soy muy cruel con eso, ¿verdad? Pero yo sé lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. Ellos se convirtieron en individuos que abandonaron al Dios de Israel. Les importó lo mínimo la palabra del Eterno. No piensan volver. Están allí 10 años. ¿Y qué sucede? Y murieron también los dos. No uno, los dos. Mahlón y Kelión. Quedando así la mujer, ¿qué? Desamparada. ¿Desamparada de quién? De sus 2 hijos y de quién más. Se acabó todo. Se acabó las posesiones. Se acabó la riqueza. Se acabó el marido. Se acabaron los hijos. ¿Qué le llamas a eso? Dígame a alguien de la congregación. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Bendición? ¿Verdad que no? Si nada más ver a uno de mis hijos enfermo me parte mi corazón. Yo no sé qué haría. ¿Por qué no le pensar, amigo? Eso que te pasó en tu cuerpo, mira si lo acá. No sé si estuviera predicando, estuviera devastado, yo todavía. La verdad. Mueren los 2 hijos y queda ahora sí. No sola, mucho más sola. ¿Qué le queda ahora? 2 nueras, ¿qué? Paganas. Del paganismo.
No tiene nietos. Siquiera los nietos la consuelan a uno ya viejo, ¿no? O no tiene nietos. Su esposo ya lleva 10 años muerto. Encontramos que 2 hijos se casan con mujeres moabitas, pero también mueren. Entonces, ¿por qué viene todo este juicio? ¿Están practicando su fe o se han alejado de la fe? ¿Por qué cree que vino este juicio? Se han alejado de la fe. Tarde o temprano, cuando te alejas de la fe, pueden las cosas ir aparentemente bien por un gran tiempo. Pero luego te das cuenta lo equivocado que estamos. Voy a ir rápido. Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras. Pero vamos a ver por qué se levanta. Porque si no hubiera pasado esto, ella sigue quedándose allá. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Empieza a emprender el camino de Moab. ¿Hacia dónde? A la casa de pan, de donde nunca debió haber salido. ¿Por qué quiere regresar de Moab a Betlehem? Porque oyó, ¿a dónde? En el campo de Moab, que Yud-Kei-Vavkei, el Eterno, había, ¿qué cosa? Visitado a su pueblo. ¿Para qué? O sea que el juicio del Eterno con su pueblo se acabó. El castigo porque estaban haciéndolo mal se acabó. ¿A quién levantó? A otro juez, posiblemente Samuel. No sé en qué momento de los jueces pasó esta historia. Sería una blasfemia decirle que yo sé en qué época de los jueces. Pero pudo haber sido en el tiempo de Samuel, que empieza alguien a buscarlo, a adorarle correctamente, a hacerlo recto. ¿Y qué hace el Eterno? Responde correctamente. Amén. Y ella lo escucha. Hay pan. Hay pan en Betlehem. Hay pan allá en la casa de pan. Hay provisión del Eterno. ¿Qué hago aquí? Aquí no tengo nada. ¿Por qué quiere regresar? Porque ahora es viuda, no tiene nada, no tiene marido, no tiene hijos, no tiene comida. Y oyó que allá hay pan. Exactamente la misma historia de ¿quién? Del hijo pródigo. Yo aquí padeciendo de hambre, queriendo tragar la comida que se comen los cerdos, y en la casa de mi padre hay ¿qué? Abundancia de pan. Aquí se nos muestra un cambio en este versículo. Noemí percibe un cambio y lo veremos en la próxima, 15 días. Ella percibe algo. ¿Qué percibió? El desagrado, la molestia del Eterno con ella sigue presente, pero con el pueblo ya se acabó. A ellos ya nos estaban diciendo, pero aquí no vemos que haya un cambio. Aquí la próxima que sigue ya, ¿qué es lo que va a seguir si no se muere? ¿Perdón? ¿Cuál? Exactamente, ahora sigue ella. Ok, yo creo que a lo mejor ya cuando no queda más, pues vamos a echarle ganas, vamos a ver qué pasa. Ella está percibiendo el desagrado del Eterno. ¿Pero por qué razón el Eterno está desagradado? ¿Porque no la quiere, David? ¿Porque le cae mal? ¿O por qué vemos un desagrado de parte del Eterno? Simplemente toda la familia dejó la palabra de Dios, dejó la fe, dejó la comunión. Y eso nunca le va a agradar al Eterno. Y vamos a ver por qué le digo que la dejó. Miren lo que le va a decir a las veras ahorita. Vean lo que les va a decir. Por eso les digo, ella abandonó la fe. Sabía del Dios eterno, pero abandonó la fe. Ahorita se lo pruebo. Pero hago la pregunta. Cuando el Eterno nos manda disciplina, ¿es porque le caemos mal? ¿Es porque no te quiere, hermana? ¿Por qué nos disciplina? Le voy a decir como me decía mi abuelita. Me dijo, ¿sabes por qué te pego? No sé. Sí sabía cómo te quiero, sí sabía lo mal que había hecho. Porque te quiero, me dijo, porque te amo. Y me acuerdo que me decía, pues si me quieres no me pegues, abuelita. No, porque te quiero, me dijo. Y porque te quiero. Hoy recuerdo esas palabras y cuando yo entiendo que es una disciplina del Eterno, digo, cuán sabia era mi abuelita. Me disciplina porque me ama. A veces nuestros hijos no lo entienden y solamente creen que los odiamos, que no los queremos, pero lo único que queremos es lo mejor para ellos. Aleluya. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Eterno? ¿Qué crees que quiere para ti? ¿Qué quiere para ti, hermano?
ahí les andamos diciendo y les andamos regañando. ¡Ah! Ya estoy harto, cuando tenga 18 me voy. Dejen a 18, no, cuando tenga 25. Dejan a 25 y todavía no se quieren ir. Pero está bien, que tenerlos en casa. Hijo. Ella decide volver a su tierra porque ha oído. Y esto me conecta con algo importante. La fe viene ¿por qué? ¿Qué había perdido ella? Pero ahora ha escuchado otra vez. ¿Y qué empieza a reactivarse? Porque la fe viene por el oír. Pero no oír cualquier loquera. Oír la palabra del Eterno. Hoy podríamos añadirle por oír y leer la palabra del Eterno. Ella escucha. Ella oye. Y aquí está la clave en el verso 6. Amados hermanos, entonces ella se levantó con sus nueras, quiere regresar, porque el Eterno tiene misericordia de su pueblo, no de Moab, de su pueblo. A Moab lo estamos sosteniendo, bien o mal, porque es misericordioso, pero a su pueblo se le acaba la disciplina y ahora viene la bendición. Y Noemí lo escucha, porque el Eterno quiere darles pan, para darles pan. Ahora el Eterno se ha movido a misericordia, pasó su juicio y se ha movido a misericordia. ¿Dónde? En Judá, no donde ella vive, en Judá. Dios los ha visitado. Y hay una palabra que está ahí en hebreo, kifakar. Kifakar, que es una palabra frecuente en el texto bíblico, pero cuando la encontramos nos habla de un detalle importante. Que Elohim te visite es bueno. Pero cuando te visita, hay dos maneras como te puede visitar. A Noemí la ha estado visitando en Moab. La ha estado visitando, pero para bendecirla, ¿verdad que no? Para traer un juicio. Hay dos maneras como el Eterno te puede visitar. Para bendecirte o para disciplinar. Todo depende de qué. ¿De qué depende todo? De cómo estoy caminando. ¿Cómo estoy caminando? Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella salieron ¿quién? Sus dos nueras y comenzaron a caminar para ir. Ahora la que está retornando es Noemí. Sus nueras no están retornando porque ellas nunca han vivido, ni han estado, ni pertenecen al pueblo de Judá. Ellas se están yendo. La única que está retornando es Noemí, y está retornando para ir ¿a dónde? A la casa de pan, y se enfatiza para ir a la tierra de Judá. ¿Sí? ¿Qué hay en Judá? La tierra de la casa de pan. Entonces, ¿de dónde vino el Mesías? De la casa de Judá. Cuando habla Judá, está hablándonos de algo importante. Ahí nacería, en Betlehem, nacería y nació el Dios eterno, ¿verdad? Que se encarnó, que envió a su Hijo amado. Amén, para que nos redimiera, para que trajera la redención. Entonces, ¿de dónde es esta mujer? De Betlehem. ¿A dónde tiene que ir? A la casa de pan. Entonces, ella nos está regresando. Y esto nos indica que tiene implicaciones mesiánicas. ¿Por qué? Porque en esa tierra nacería el Mesías de Israel. Hey. Verso 8. Dice así. Y Noemí le dijo, ¿a quién? A sus dos nueras. ¿Qué les dijo? Andad, regresen, vayan, ¿a dónde? ¿A la tierra de Judá? ¿Al Dios de Israel? ¿O a qué les dijo? Vuélvanse cada una, ¿a dónde? A la casa de su madre. Siempre la Escritura menciona a la casa de su padre. Ella les dijo, vayan a la casa de su madre. ¿Qué más les dice? ¿Y qué les dice? Y el Eterno haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. Pregunta. Es algo así como decir, que Dios te bendiga, vete, regresa a adorar a tus ídolos, que Dios esté contigo y te bendiga. ¿Ustedes creen que eso iba a ser posible? A ver, hermana Rosita, usted me dio la cabeza. ¿Por qué no? Deme una razón, ¿por qué no? Porque iban a ir a orar, ellos iban a volver otra vez a su vida pagana. Ok, ¿y ahí estaría Dios con ellas? ¿Por qué dice eso entonces, no? ¿Por qué han perdido la fe? Nunca, nunca. De los nunca, alguien que tiene una relación con
del Eterno le va a decir a uno que está fuera de la relación, pues tú sigue allá. Allá te va a bendecir Dios. ¿Qué le dice a alguien que está en una relación de pacto? A alguien que no lo está. Acércate. Mira, te muestro, te comparto, te doy la buena nueva, te predico el evangelio, te doy la palabra, te muestro a Yeshua, te enseño a Cristo, ven a Él. ¿Por qué? Porque aquí está la bendición. Aleluya. Jamás de los jamases le diga a alguien, sigue ahí está la bendición. No podemos decirle. Sí, por ejemplo, que alguien adore a Buda, ¿verdad? Y usted le diga, Dios te bendiga, ven, sigue adorando a Buda, ahí va a estar Dios contigo, tú has sido bueno conmigo, Dios va a estar contigo. Mira, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con Buda. Así es. Aleluya. ¿Me entendió? Amén. Y Noemí lo está haciendo. Vayan, regresen a su pueblo, regresen a sus dioses. Dios esté con ustedes. En hebreo dice, Dios estará con ustedes. Y no lo es. Tengamos cuidado a la hora de bendecir a alguien. Dios va a estar contigo, amigo. Amiga, Dios te va a bendecir. ¿Cómo se anda en la paganidad? Vente, te invito vamos a buscar del Dios eterno. ¿Para qué? Para que venga la bendición, por lo menos la bendición correcta. No es que queremos volverte religioso, no. Queremos que estés en la relación correcta para la bendición correcta, la bendición apropiada. Entonces, amados hermanos, analicemos lo siguiente. Vuélvanse cada una de ustedes, ¿verdad? Regresen a casa de su madre para que... ¿Qué era regresar a casa de su madre? Regresar a la idolatría. Regresar al Dios de los moabitas. A Moloch. Un Dios pagano, cruel, que quería sacrificios de niños, que quería que le quemaran niños vivos. Allá las está mandando Noemí. Y quiere que el Eterno las bendiga. Que el Eterno les dé su favor, su misericordia. Noemí les dice a estas dos mujeres, ¿verdad? Dice, verso 9, que les conceda el Eterno que hay en ¿qué? Descanso, cada una, ¿a dónde? Se vuelvan a casar y ahí va a estar la bendición. Y que hayan shalom, reposo, que tengan un buen descanso. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Y qué más dice? Y las dos le dijeron, no, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Vamos a ir contigo a tu pueblo. Pero una, por lo menos una, no tiene nada de convertida. La otra, ha escuchado también. Por ahí, pequeñas palabras de fe, historias de fe de la suegra, ¿verdad? Y una sí la ha abrazado. Pero la otra no. Porque nada más era de que tantito le insistieran, vete a la casa de tu madre, sigue adorando a tus dioses, sí, y se regresa de allá. Una es la que se queda. Las besa, váyanse, alzan su voz, lloran, que encuentren descanso, que hayan, que encuentren la paz y que el Eterno esté con ustedes. Vamos a volver contigo, le dijeron, queremos estar contigo, queremos regresar a tu casa. Entonces tenemos que hacer aquí la siguiente pregunta. Lloraron, estaban dispuestas a irse a la tierra de Judá, aparentemente, ¿verdad? Una la abrazan, lloran con ella, suegra, queremos ir contigo. Pero ya no hay más marido. Ya no hay que más hacer. Y tenemos que hacernos entonces la siguiente pregunta, y con esto termino. ¿Cómo encontramos el verdadero cambio en nuestra vida? Porque una de ellas va a encontrar un verdadero cambio en su vida y una verdadera bendición. A las dos les dijo que el Eterno las bendiga, que el Eterno esté con ustedes, que el Eterno las guarde, que el Eterno les dé paz. Pero solamente va a ser sobre una de ellas. ¿Cuál? La que tomó la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta en esta historia? ¿Cuál es? Ir en pos del Dios de la Biblia. Amén. El Dios de Israel. Amén. La otra, ¿le fue también? Háganle así conmigo.
No volvemos a saber absolutamente nada de ella. Pero ¿cómo empieza el Nuevo Testamento? Libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Y de dónde vino David? Es descendiente de esta mujer que tomó la decisión de ir con su suegra Noemí. ¿A dónde? No a Moab, a la tierra de la casa de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Quieres abrazar la verdadera paz del Eterno? Solamente sigue en este camino que ya te estamos presentando, que estás escuchando, que estás viendo, que estamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar un verdadero cambio en la vida? Cuando abrazamos la verdad de Dios. Abrázala, esa verdad, y vas a tener la bendición de lo alto. Mira, a veces tenemos que pasar momentos de tribulación, pero Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para darnos comida cuando no hay. Él tiene poder para darnos fortaleza cuando no existe. ¿Qué necesitas? Pídeselo, pero búscale. Búscale de corazón. ¿Qué quieres? Hermana Delmi, ¿puedo decir algo acerca de eso? Tenía un caso bien grandísimo. Ya listo para ser deportado, ¿sí o no? Ya no tenía opción. Un caso muy difícil en la corte, más en estos tiempos. El jueves por eso no vinieron. No pudieron estar aquí. Su hijo estuvo en la corte. Le perdonaron la deuda, hasta el abogado le perdonó la deuda. Aleluya. Está libre completamente ese muchacho. Aleluya. Amén. Yo le dije a Pedro, ya puede ser. ¿Cuál es lo que le dije? Yo estaba en la misma situación que tú, muchacho. Pero me entregué de corazón al Dios eterno. Y mírame aquí ahora. Y si Él lo hizo conmigo, no importa que la tecnología y que salen todos tus datos, Dios lo puede hacer contigo. Sí, amén, amén, Pero ya aleluya. está como la sinvergüenza de decirme, te estás peor que yo. No te veo mejor que yo, le digo. No te veo mejor que yo. Hoy, por la gracia del Eterno, podemos decir, pero ya he estado buscando a ese muchacho. Haga lo mismo, usted búsquele de corazón y vas a ver qué necesitas. Te puede responder favorablemente, pero vamos a buscar. Amén. Aleluya. Vamos a buscar de Padre Eterno. Te doy gracias. Gracias, Abacadosh. Quería hablar mucho más, pero ya es suficiente por hoy. Gracias. Gracias por la palabra dada a mi vida, primeramente. A tu pueblo. A cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por esta palabra hermosa del libro de Ruth, el libro de la redención, el libro de el inicio de la genealogía del Mesías Yeshua. Bendice a tu pueblo y permite, por favor, que caminemos en tu palabra. Por favor, toma nuestra mano, toma mi mano y no permitas nunca, Padre, que nos apartemos de ti, porque al ir en contra de tu voluntad, siempre vemos consecuencias adversas. Lo aleino, no a nosotros, no a tu pueblo, no a este pueblo, Señor. No permitas que vengan adversidades por desobediencia. Pero si tú permites que pasemos algún momento de tribulación, porque estás permitiendo que seamos probados, exaltado sea tu nombre, porque yo sé que de ahí nos levantarás, de ahí nos fortalecerás, nos sanarás, nos liberarás, nos darás provisión. Vendrá la bendición de lo alto. Padre, te pido por esta congregación en el nombre de Yeshua el Mesías, para gloria de Dios Padre. Amén. Bendito. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén.